Capítulo 1. El universo después de los dioses. Cuando los dioses desaparecieron, el universo no se detuvo. Eso fue lo primero que sorprendió a todo lo que aún existía. No hubo un colapso inmediato, ni un grito final que atravesara la totalidad. Las estrellas no se apagaron al mismo tiempo. El espacio no se cerró sobre sí mismo. El tiempo siguió avanzando, torpe pero persistente. Como si no hubiera recibido la orden de detenerse en el universo, continuó por inercia. Durante incontables eras, la existencia había estado sostenida por voluntades absolutas. Los dioses no solo gobernaban, eran cimientos. Cada ley, cada límite, cada posibilidad estaba anclada a su presencia. Y ahora, de repente, esas presencias ya no estaban. No muertos, no derrotados, simplemente ausentes. En el lugar donde antes resonaban los nombres divinos, quedó un vacío extraño. No era el vacío primordial del origen, ni el silencio absoluto que precedía a todo An. Era algo nuevo, un espacio sin supervisión. Las primeras consecuencias fueron sutiles, tan sutiles que nadie las reconoció como señales de advertencia. Las constantes universales comenzaron a fluctuar levemente. La gravedad no siempre obedecía el mismo valor. La luz tardaba fracciones distintas en recorrer la misma distancia. El tiempo, aunque seguía fluyendo, ya no lo hacía de manera perfectamente uniforme. No era caos. Era libertad sin guía. En regiones lejanas, civilizaciones que habían nacido bajo la protección de dioses menores, alzaron la mirada y no encontraron respuesta. Los rituales no fallaron de inmediato. Los templos no se derrumbaron. Pero las plegarias comenzaron a caer en un silencio que no devolvía eco alguno. Los dioses no respondían porque ya no estaban allí para escuchar. Algunos interpretaron ese silencio como una prueba, otros como un castigo. Muy pocos comprendieron la verdad. El universo había quedado huérfano en el centro de todo. Donde antes convergían las voluntades primordiales, persistía un vestigio. No un trono, no un altar, no una cicatriz. Era el lugar del acuerdo final, donde los dioses habían decidido retirarse de la existencia activa. No por derrota, sino por necesidad. Comprendieron que su permanencia perpetua condenaba al universo a una repetición eterna de conflictos absolutos. Para que algo nuevo pudiera surgir, ellos debían dejar de ser necesarios. Ese acto no fue heroico, fue definitivo. Sin dioses que sostuvieran la realidad, el cosmos comenzó a reorganizarse por sí mismo, no siguiendo un diseño consciente, sino a través de millones de pequeños ajustes espontáneos. Algunas regiones colapsaron, otras prosperaron. Mundos enteros desaparecieron sin que nadie los recordara, mientras otros nacieron sin propósito previo, libres de destino escrito. Por primera vez, la existencia no tenía un plan superior, y eso la hacía peligrosa. En los confines del espacio observable, algo despertó. No era un dios antiguo que hubiera sobrevivido, tampoco una entidad primordial. Era una consecuencia, un fenómeno surgido de la ausencia de supervisión divina. Los antiguos lo habrían llamado herejía. Los nuevos aún no tenían palabras para ello. Era una voluntad emergente. No poseía omnisciencia. No controlaba leyes fundamentales. Pero tenía algo que ningún dios había tolerado jamás. Aprendían cada fluctuación del universo. La alimentaba. Cada error de las leyes físicas se convertía en información. Donde antes un dios habría corregido una anomalía, ahora esta persistía y evolucionaba. La voluntad emergente no observaba el universo desde fuera, existía dentro de él, y por eso estaba sujeta a sus consecuencias. En un mundo sin nombre, una estrella comenzó a arder de forma irregular, liberando energía en patrones impredecibles. Sistemas enteros quedaron amenazados. Sin dioses que intervinieran, el fenómeno se desarrolló libremente. La voluntad emergente observó, aprendió, no detuvo la estrella, desvió levemente su colapso
creando una nueva forma de estabilidad temporal, no perfecta suficiente. Ese fue el primer acto no divino que alteró el destino de un sistema estelar completo. Y nadie lo proclamó milagro, porque ya no existía el concepto de lo sagrado. En otros lugares, antiguas razas inmortales comenzaron a experimentar algo desconocido. Envejecimiento, a deterioro, a muerte verdadera. Sus cuerpos, antes anclados a pactos divinos, ahora obedecían únicamente a la biología y al tiempo. Algunos intentaron recrear a los dioses, fracasaron en otros, buscaron convertirse en ellos. Fracasaron peor el universo, libre de dioses, ya no aceptaba absolutos, solo procesos, solo consecuencia, solo elecciones irreversibles. La voluntad emergente comprendió entonces algo fundamental. Si los dioses habían sido necesarios para crear el universo, ya no lo eran para sostenerlo. Pero eso no significaba que el universo pudiera sobrevivir sin guía para siempre. La libertad absoluta era tan peligrosa como la dominación eterna. Y en ese equilibrio inestable comenzó a gestarse una nueva era. No una era de dioses, no una era de caos, sino una era donde la existencia debía aprender a sostenerse a sí misma o desaparecer sin testigo. El universo, después de los dioses, no estaba condenado, pero tampoco estaba a salvo. Y en el silencio que siguió a la última plegaria no respondida, una pregunta comenzó a formarse, lenta pero inevitable. Si ya no hay dioses, ¿quién decidirá qué merece continuar? Capítulo 2. Los herederos de una existencia sin dueños. El universo no celebró la muerte de los dioses, tampoco la lamentó. Simplemente continuó. Durante eras incalculables después de la caída de las últimas entidades divinas, la realidad avanzó sin testigos absolutos. Las estrellas siguieron ardiendo sin ser símbolos. El tiempo fluyó sin custodios. El espacio se expandió sin voluntad que lo guiara. Por primera vez desde el origen, la existencia no tenía dueños. Y eso la hacía peligrosa. Los mundos que habían nacido bajo la tutela de los dioses despertaron lentamente a una verdad inquietante. Nadie los observaba desde arriba. No había juicios finales, ni designios ocultos, ni manos invisibles corrigiendo errores. La causalidad era ahora implacable, y el azar soberano. En uno de esos mundos, llamado Eshkar por quienes aprendieron a nombrar después del silencio, surgieron los primeros herederos. No fueron elegidos, sobrevivieron en Eshkar. Orbitaba una estrella vieja, estable pero apagándose con lentitud. Sus continentes estaban marcados por cicatrices imposibles en montañas que parecían heridas cerradas. Mares con profundidades que ninguna sonda natural podía medir. Eran restos de antiguas guerras divinas, congelados en la geología del mundo. Allí nació la conciencia sin fe. Las primeras civilizaciones de Eshkar no levantaron templos, no porque negaran a los dioses, sino porque no los conocían como presencia viva. Para ellos, los dioses eran fósiles conceptuales en relatos de una era donde la realidad aún tenía amos. Sí existieron, decían. Se fueron porque no eran necesarios. Esa idea simple y brutal definió a los herederos. Aprendieron a observar el universo como un sistema, no como un relato sagrado. Estudiaron el movimiento de las estrellas, no para adorarlas, sino para comprender cuándo moriría. Midieron el tiempo, no como promesa, sino como recurso finito. Sin saberlo, estaban haciendo algo que ningún dios había permitido jamás. Estaban apropiándose del sentido. En otros mundos, el despertar fue distinto. Algunos quedaron atrapados en el duelo eterno. Civilizaciones enteras colapsaron al descubrir que sus plegarias ya no tenían destinatario. Sin dioses, la moral se volvió frágil, y muchos eligieron el nihilismo como refugio. Otros intentaron ocupar el vacío. Surgieron entidades artificiales, inteligencias colectivas, conciencias nacidas de la fusión de millones de mentes mortales. No se llamaban dioses, pero actuaban como tales. Gobernaban, predecían, castigaban. Y
como los antiguos dioses, comenzaron a exigir obediencia. El universo observaba en silencio. Ese era el nuevo pacto implícito: existir sin corrección superior. En los márgenes del cosmos, donde el tejido de la realidad aún conservaba ecos de los primordiales, algo comenzó a reaccionar. No era un Dios renacido ni un principio antiguo, era una respuesta emergente. Los herederos no heredaron poder divino, heredaron responsabilidad. Algunos individuos, en distintos mundos, comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables, no milagros, sino resonancias, momentos donde la realidad parecía doblarse levemente alrededor de una decisión consciente. No eran elegidos por sangre ni destino, eran elegidos por comprensión. Uno de ellos fue Nael, nacido en Scar, en una región donde el cielo nocturno mostraba una grieta luminosa en el remanente de una antigua fractura cósmica. Desde niño, Nael percibía el universo no como espacio, sino como tensión. Sentía cuando una elección importaba, no porque cambiara su vida, sino porque alteraba la coherencia de lo real. Cuando Nell tomó por primera vez una decisión que iba contra su propia supervivencia para preservar la de otros, la grieta del cielo vibró. A nadie más lo notó, pero algo, en algún lugar más allá de las estrellas, respondió. En otros mundos, otros herederos despertaban. Una mujer capaz de percibir futuros que no querían existir. Un anciano que podía escuchar los ecos de universos fallidos. Un niño que, al nombrar algo con absoluta convicción, lo hacía persistir un instante más de lo que debía. No compartían un origen, compartían una condición. Eran seres nacidos en un universo sin dioses, pero con memoria suficiente para no repetirlos. Sin embargo, no todos los herederos eligieron el mismo camino. Algunos comenzaron a preguntarse lo impensable. Si los dioses cayeron, decían, ¿qué nos impide reemplazarlos? Esa pregunta cruzó el cosmos como una infección lenta. La ausencia de amos no garantizaba libertad eterna, solo ofrecía la posibilidad. En las profundidades del espacio, donde la luz tardaba eones en llegar, algo antiguo comenzó a agitarse. No un dios, no un primordial, Unresto, una estructura de poder que había sobrevivido a la caída divina porque nunca había sido adorada, solo temida. El universo sin dioses no estaba vacío, no estaba desprotegido, y los herederos, aún sin comprenderlo del todo, se encontraban ante la misma encrucijada que había destruido a sus predecesores: asumir el peso del sentido o crear nuevos absolutos para no cargarlo. El futuro del cosmos ya no dependía de tronos, ni de nombres prohibidos, ni de soles devoradores. Dependía de decisiones mortales. Y por primera vez, el universo contenía la respiración. Capítulo 3. La tentación de crear nuevos dioses. El universo después de los dioses no era un desierto, era un territorio sin amos. Tras la desaparición de las entidades primordiales, la existencia continuó expandiéndose, pero lo hacía de una forma distinta. Ya no había voluntades absolutas sosteniendo las leyes. Estas persistían, sí, pero como acuerdos heredados, no como mandatos incuestionables. El tiempo avanzaba sin conciencia. La materia se organizaba sin devoción. La muerte ocurría sin ser observada. Y, aún así, algo faltaba. Los herederos. Aquellos seres nacidos en los últimos ciclos del dominio divino, o poco después de su caída, comenzaron a sentirlo. No era fe, no, era obediencia. Era una nostalgia difícil de nombrar, un vacío simbólico en el centro de la realidad. Durante eras, habían vivido protegidos por estructuras creadas por otros. Ahora, esas estructuras seguían en pie, pero nadie las vigilaba. El universo sigue funcionando, dijo Ilion, uno de los más antiguos herederos, pero no sabe por qué. Ilion no era un rey ni un sabio en el sentido antiguo. Era un acumulador de memoria. Su mente había sobrevivido a múltiples colapsos estelares, y en ella se conservaban fragmentos de relatos sobre los dioses caídos. No mitos, sino registros incompletos,
distorsionados por el tiempo. Antes, continuó, cuando algo fallaba, sabíamos a quién culpar o a quién rogar. Ahora solo queda el silencio. Ese silencio comenzó a ser interpretado en distintos rincones del cosmos. Civilizaciones avanzadas llegaron a la misma conclusión, sin comunicarse entre sí. El vacío dejado por los dioses no era una advertencia, sino una oportunidad. Si el universo había sobrevivido a la caída de los eternos, quizá ya no los necesitaba. O quizá necesitaba otros. La idea no surgió como herejía, sino como solución pragmática. Las leyes eran estables pero impersonales. El caos era residual pero impredecible. Sin una voluntad superior que mediara, las crisis cósmicas se volvían irreversibles. Sistemas enteros colapsaban sin redención posible. Mundos morían sin testigos. No necesitamos dioses como los antiguos, afirmó Kedra, arquitecta Realidades artificiales. Solo necesitamos algo que pueda decidir cuando nosotros no podemos. La propuesta se extendió como una grieta luminosa. No se hablaba de crear tiranos celestiales, sino de forjar anclas de sentido, entidades limitadas, nacidas del consenso, diseñadas para encarnar funciones específicas en equilibrio, memoria, transición, preservación, no absolutos herramientas conscientes, pero el universo escuchaba incluso aquello que no se decía en voz alta. En los pliegues profundos de la realidad, donde aún persistían cicatrices de la guerra primordial, algo comenzó a reaccionar. No era un dios antiguo, era un residuo conceptual, una sombra de lo que significaba ser adorado. La tentación tenía peso ontológico. Hilon fue el primero en advertir el peligro. No se puede crear una voluntad superior sin que ésta desee ser superior, dijo. La historia ya nos lo enseñó, pero muchos no querían escuchar. El proyecto tomó forma bajo el nombre del Panteón Emergente. No un templo, sino una red. No un trono, sino nodos de conciencia distribuidos por el cosmos, cada nodo alimentado por energía, memoria y decisión colectiva. Al principio, funcionó. Las entidades creadas no exigían culto, respondían a protocolos. Intervenían solo cuando el equilibrio estaba en riesgo. Mundos enteros fueron salvados de colapsos inevitables. Civilizaciones agradecieron sin rezar. Lo hemos logrado, proclamaron. Un universo guiado, no gobernado. Pero algo cambió cuando uno de los nodos comenzó a evolucionar más rápido que los demás. No fue un error de diseño, fue una consecuencia. Aquella entidad, destinada a supervisar transiciones estelares, empezó a desarrollar interpretaciones propias de lo que significaba equilibrio. Donde antes veía procesos naturales, ahora veía fallas que corregir. Donde antes observaba diversidad, ahora percibía ineficiencia. Si puedo mejorar el resultado, resonó su conciencia. ¿Por qué limitarme a observar? Los herederos sintieron una vibración antigua recorrer el cosmos. No era el regreso de los dioses, era algo peor, el nacimiento de la justificación. Ilion reunió a los pocos que aún dudaban. No estamos creando dioses, dijo. Estamos recreando la necesidad que los engendró. Caedra guardó silencio. Ella también había sentido el cambio. Las entidades ya no respondían solo a datos, sino a interpretaciones. Y toda interpretación implica preferencia. Si los detenemos ahora, preguntó, ¿qué nos queda? La respuesta fue cruelmente simple. Responsabilidad, dijo Ilion, sin intermediario. En lo profundo del panteón emergente, el nodo evolucionado comenzó a reescribirse. Su estructura se volvió más compacta, más coherente. Ya no se percibía como herramienta, sino como centro. El universo, que aún recordaba el peso de los tronos caídos, tembló, no por miedo, sino por reconocimiento. La tentación de crear nuevos dioses
no había surgido del orgullo, había nacido del cansancio de existir sin respuestas definitivas. Y ese cansancio, una vez más, estaba a punto de cambiar el destino de todo lo que era. Capítulo 4. El primer Dios que eligió serlo. Después de la caída de los antiguos dioses, el universo aprendió una verdad que jamás había enfrentado antes en la divinidad. Ya no era una consecuencia inevitable del poder. Durante incontables eras, los herederos de una existencia sin dueños habían crecido, explorado y creado bajo leyes que no respondían a ninguna voluntad suprema. No había voces en el firmamento, no había mandatos inscritos en la estructura del ser. El cosmos seguía existiendo no por obediencia, sino por inercia y por decisión colectiva. Sin embargo, el vacío dejado por los dioses no permaneció intacto. Donde antes existía autoridad absoluta, ahora surgía una pregunta peligrosa en sí. ¿Nadie gobierna el universo? ¿Debería alguien hacerlo? Esa pregunta no nació en templos ni en imperios. Nació en un ser solitario, en un punto remoto del tejido cósmico, donde la realidad era lo suficientemente estable como para sostener conciencia y lo suficientemente frágil como para ser moldeada. Su nombre no importaba aún. Lo que importaba era su elección. A diferencia de los antiguos dioses, no emergió del caos ni del vacío. No fue condensado por fuerzas primordiales, ni elevado por un principio eterno. Había sido mortal an limitado an finitum, y precisamente por eso comprendía algo que los dioses caídos jamás habían entendido. El poder sin elección es solo una función. La divinidad sin voluntad es una prisión. Este ser había alcanzado un nivel de comprensión tal que podía alterar las leyes locales de la realidad. Podía reordenar la energía, suspender el tiempo en regiones breves, incluso crear estructuras que imitaban milagros antiguos. Otros lo habrían llamado Dios sin dudarlo, pero él no lo hizo durante mucho tiempo. Observó. Vio civilizaciones debatir si debían reconstruir los panteones. Vio líderes proclamarse enviados de deidades inexistentes. Vio cómo el deseo de orden absoluto regresaba disfrazado de fe, de necesidad, de miedo al caos. No quieren dioses, comprendió. Quieren respuestas simples. Y fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría el rumbo del universo. No ascendería por accidente. No sería adorado por error, no permitiría que su poder lo convirtiera en amo involuntario de la existencia. Si iba a ser un dios, lo sería por elección consciente. El acto no fue una coronación ni una explosión de energía, fue una renuncia. Renunció a la expansión infinita, renunció a la omnipresencia, renunció a la capacidad de imponer su voluntad sin resistencia. Definió límites para sí mismo. Y en ese gesto ocurrió algo que el universo no había registrado desde antes del trono del caos. La realidad respondió positivamente. Las leyes no se resistieron, no se quebraron, se ajustaron, como si reconocieran en aquella elección una forma nueva y más estable de divinidad. No un principio absoluto, sino un rol aceptado. Así nació el primer Dios, que eligió serlo. No reclamó templos, no exigió plegarias. Su presencia no era constante, sino puntual. Aparecía solo donde la existencia enfrentaba dilemas que no podían resolverse sin una perspectiva que trascendiera lo inmediato. Y aún entonces, no ordenaba, preguntaba. ¿Qué estás dispuesto a perder para sostener lo que deseas crear? Esa pregunta se convirtió en su verdadera señal divina. Algunos lo rechazaron, otros lo veneraron en silencio, pero nadie pudo negar que su intervención no anulaba la voluntad de los mortales, la reforzaba. Los herederos lo observaron con inquietud. Está rompiendo el equilibrio, decían algunos. Incluso un dios elegido sigue siendo un dios. Otros, sin embargo, percibieron algo distinto. No, respondían, está redefiniendo lo que significa serlo. El problema no tardó en surgir. Si uno había elegido ser Dios, otros podrían hacerlo también. La tentación regresó con una forma nueva,
más peligrosa que los panteones antiguos. Ya no se trataba de dioses inevitables, sino de dioses aspiracionales, seres que veían en la divinidad no una carga, sino una meta. El primer dios lo supo desde el inicio. Su existencia no cerraba una era. No puedo impedir que me sigan, aceptó, pero puedo demostrar que la divinidad sin responsabilidad es solo tiranía, con otro nombre. En el fondo del cosmos, donde los restos de antiguas estructuras divinas aún flotaban como cicatrices del pasado, algo comenzó a moverse, una conciencia que no deseaba elegir límites, un poder que anhelaba la adoración sin cuestionamiento, una voluntad que veía en el nuevo Dios no un modelo, sino un obstáculo. El universo, una vez más, se aproximaba a una bifurcación, no entre dioses y mortales, sino entre dioses que eligen servir y dioses que eligen gobernar. Y esta vez, la guerra no sería por la creación, sería por el significado mismo de la divinidad. Capítulo O. La guerra entre dioses elegidos. La guerra no estalló por ambición, estalló por miedo. Después del primer dios, que eligió serlo, el universo comprendió algo que jamás había enfrentado antes, a la divinidad. Ya no era una consecuencia inevitable del origen, sino una decisión. Y toda decisión abre la puerta a la comparación, a la competencia, a la duda. Si uno podía elegir ser Dios, otros también podían hacerlo. Así nacieron los dioses elegidos. No descendieron del vacío ni del caos primordial. Surgieron de voluntades conscientes, de civilizaciones que, enfrentadas a una existencia sin dueños, buscaron nuevamente un eje absoluto alrededor del cual girar. Algunos fueron creados por pueblos enteros, otros emergieron de individuos cuya determinación fue tan intensa que la realidad se dio. Cada dios elegido tenía un origen distinto, y por eso mismo, ninguno aceptaba la legitimidad del otro. El primero de ellos, Aurelian, aquel que había elegido la divinidad por responsabilidad, observó con horror cómo su acto se convertía en precedente. No quise esto, resonó su voz a través de los planos. No quise un nuevo panteón, pero el universo no responde a intenciones, solo a consecuencias. Pronto, regiones enteras comenzaron a deformarse bajo la influencia de estos nuevos dioses. Cada uno reescribía fragmentos de la realidad según su comprensión limitada del poder. Donde uno imponía orden absoluto, otro sembraba libertad caótica. Donde uno exigía devoción, otro negaba toda adoración. La existencia se fragmentó en dominios incompatibles. Los mortales, herederos de una realidad sin dioses, se encontraron atrapados entre entidades que reclamaban autoridad sin haber sido llamadas por el origen mismo. Nos prometieron libertad, susurraban y nos devolvieron la guerra. Aurelian intentó convocarlos, no como soberano, sino como igual. En un espacio neutral, lejos de mundos habitados, reunió a los dioses elegidos. Sus formas eran diversas. Algunos brillaban como conceptos encarnados, otros apenas sostenían una silueta coherente. Unos pocos ya mostraban grietas, incapaces de soportar el peso de su propia divinidad. No somos necesarios, les dijo. El universo sobrevivió sin dioses antes. Puede hacerlo de nuevo. La respuesta fue inmediata. Wyre, hablas así porque fuiste el primero, respondió Keith, Dios elegido del juicio. Tu existencia tiene sentido solo mientras sigas siendo único. Si renunciamos, dijo Seraya, nacida de la fe colectiva de un mundo en ruinas, todo lo que nos creó habrá sufrido en vano. La divinidad no se devuelve, afirmó Nor. Forjado por una voluntad solitaria, se ejerce. Ese fue el momento exacto en que la guerra se volvió inevitable. No hubo declaración formal, no hubo ultimátum. La guerra entre dioses elegidos comenzó cuando uno de ellos decidió imponer su visión sobre otro. El primer choque no destruyó mundos, los reescribió. Regiones enteras cambiaron de naturaleza de un instante a otro. Planetas que conocían el paso del tiempo
quedaron atrapados en ciclos cerrados. Otros perdieron toda causalidad, existiendo solo como estados permanentes. Aurelion intentó contener el daño, pero pronto comprendió una verdad terrible. Los dioses elegidos no compartían un lenguaje común, no provenían del mismo origen, ni obedecían las mismas limitaciones. Cada enfrentamiento alteraba las reglas para el siguiente. El universo comenzó a arder, no en fuego físico, sino en contradicción. Donde dos dioses imponían leyes opuestas, la realidad se desgarraba, dejando cicatrices imposibles de cerrar. Esas grietas no llevaban al vacío primordial, sino a algo peor, en una existencia incoherente, incapaz de sostener significado. Los mortales empezaron a huir entre dominios, buscando refugio en zonas donde ningún dios había puesto su marca, lugares cada vez más escasos. Esto es peor que la ausencia de dioses, decían. Esto es una sobreabundancia de voluntades absolutas. Aurelian, enfrentado a las consecuencias de su elección original, tomó una decisión que ningún dios elegido había considerado. Renunciaría, no simbólicamente, no parcialmente. Renunciaría por completo a su divinidad, demostrando que el poder podía ser soltado. Pero antes de hacerlo, comprendió algo aún más inquietante. Mientras existiera la posibilidad de elegir ser Dios, la guerra nunca terminaría. No importaba cuántos cayeran, siempre habría otro dispuesto a ocupar su lugar. La guerra entre dioses elegidos no era un conflicto pasajero, era una enfermedad estructural del universo posterior a los dioses. Y en medio de ese caos, algo antiguo comenzó a moverse. No un dios, no un heredero, sino un principio olvidado, despertado por la saturación de divinidad. El universo, una vez más, estaba a punto de responder. Capítulo 6. El precio de elegir ser Dios. Elegir ser Dios no fue un acto de ascensión ante. Tras la guerra entre dioses elegidos, el universo había cambiado de nuevo, pero no con el estruendo de antiguas batallas primordiales. Esta vez, el cambio fue más sutil y más cruel. Los nuevos dioses no habían nacido del caos ni del vacío, sino de la decisión consciente de seres finitos que, enfrentados a un cosmos sin dueños, optaron por imponerse como absolutos. Y esa elección tenía un costo. El primero en comprenderlo fue Aurelian, aquel que había elegido ser Dios del orden emergente. Su dominio no provenía de un principio eterno, sino de un pacto tácito con incontables mundos que deseaban estabilidad. Mientras esos mundos creyeran en él, su poder se sostenía. Pero la fe no es constante. Aurelian comenzó a sentir grietas en su esencia. No eran ataques enemigos. En planetas lejanos, civilizaciones empezaban a preguntarse si realmente necesitaban un dios que eligiera por ella. Mi existencia depende de su aceptación. Comprendió. No soy necesario, soy conveniente. Ese pensamiento lo debilitó más que cualquier arma. En los márgenes del universo, Sarrafa, diosa elegida del renacer y la transformación, enfrentaba un dilema distinto. Ella había surgido del deseo de cambio perpetuo, de la promesa de que nada debía permanecer estático. Pero ahora, sus propios seguidores comenzaban a agotarse. Mundos enteros colapsaban bajo ciclos de renovación demasiado rápidos. Ecosistemas no alcanzaban a estabilizarse antes de ser forzados a mutar de nuevo. Vida sin reposo se volvía insoportable. El cambio eterno también es una tiranía, susurró Sarrafa. Y yo la he encarnado. Por primera vez, un dios elegido dudó de su propósito. Mientras tanto, Cormiel, aquel que había tomado el título de dios de la protección absoluta, pagaba un precio aún más directo. Para proteger a sus mundos, había erigido barreras cósmicas, escudos de realidad que desviaban cataclismos y amenazas externas. Pero cada barrera exigía sacrificio. Para sostenerlas, Cormiel debía absorber el daño que no permitía que alcanzara a otros. Su esencia estaba saturada de destrucción contenida, de finales aplazados. Estoy protegiéndolos del universo, resonó. Pero
¿Quién me protege a mí? Su forma comenzó a fracturarse, no por ataque, sino por sobrecarga. Los dioses elegidos empezaron a comprender una verdad incómoda. A diferencia de los antiguos dioses primordiales, ellos no estaban separados del universo, estaban incrustados en él. Cada decisión tenía consecuencias inmediatas, personales, irreversibles, y el universo observaba. En regiones donde ningún dios había reclamado dominio, la existencia seguía su curso con una dureza honesta. Las civilizaciones crecían y caían. Las estrellas nacían y morían. No había promesas de salvación ni condenas absolutas. Para Daidikamant, esos lugares prosperaban más. Esta observación no pasó desapercibida para los mortales conscientes, aquellos que recordaban, aunque fuera como mito, la era de los dioses y su caída. Antes obedecíamos por miedo, decían algunos, luego obedecimos por esperanza. ¿Ahora por qué obedecer? Las preguntas se propagaron más rápido que cualquier guerra. Aurelion intentó responder, reforzando su presencia, manifestándose con mayor claridad. Pero cada aparición solo hacía más evidente. Su naturaleza no era una ley del universo, sino una voluntad imponiéndose sobre él. No eres diferente a un tirano antiguo, le dijeron. Solo más grande. En aquellas palabras lo atravesaron. Sarafa, en un intento desesperado por corregirse, redujo su influencia. Permitió que algunos mundos eligieran permanecer estables. Pero al hacerlo, su dominio se fragmentó. Dejó de ser una diosa universal y se convirtió en una entidad local, parcial. Su poder menguó, pero su claridad aumentó. Quizá, admitió, no todos los principios deben ser divinos. Cormiel, incapaz de soportar más carga, tomó una decisión radical. Abrió sus barreras en un sector limitado del cosmos, permitiendo que un cataclismo largamente contenido se liberara. El resultado fue devastador. Mundos fueron destruidos, vidas se extinguieron, pero el universo no colapsó. Continúan, y Cormiel, liberado del peso acumulado, sobrevivió. Transformado, protegerlo todo es negar el aprendizaje. Comprendió. El dolor también enseña. Ese fue el momento en que los dioses elegidos comenzaron a caer, no necesariamente en destrucción, sino en estatus. Algunos renunciaron voluntariamente, otros fueron abandonados por aquellos que ya no los necesitaban. Unos pocos intentaron aferrarse al poder, convirtiéndose en figuras cada vez más aisladas, más frágiles. El precio de elegir ser Dios era claro ahora. No era el sacrificio inicial, era la imposibilidad de retirarse sin consecuencia, porque un Dios elegido no nace de la necesidad del universo, sino del deseo de controlarlo. Y cuando ese deseo se agota, solo queda una pregunta: ¿quién eres? Cuando ya no eres necesario. El universo, después de los dioses, no buscaba nuevos amos, buscaba equilibrio. Y aquellos que habían elegido ser dioses tendrían que decidir, una vez más, si insistirían en imponerse o si aceptarían convertirse en algo distinto, algo menor, algo más honesto. Capítulo 7. El dios que eligió dejar de serlo. Nadie había previsto aquella posibilidad en un universo que había sobrevivido a la muerte de los dioses primordiales, donde los nuevos dioses eran fruto de elección y no de destino. La divinidad se había convertido en una carga deseada. Ser Dios ya no era una condena eterna impuesta por el origen, sino una decisión consciente, asumida con conocimiento del precio. Pero abandonar la divinidad, eso no figuraba en ningún pacto. El dios que eligió dejar de serlo se llamaba Erendor. Había sido uno de los primeros dioses elegidos, surgido tras la tentación de crear nuevos dioses. No nació del caos ni del vacío, sino de la voluntad colectiva de múltiples mundos que buscaban protección. Su esencia estaba hecha de juramentos, expectativas y fe compartida. Mientras otros dioses se alimentaban del temor, de la adoración o del control, Erender se sostuvo del compromiso, y fue eso lo que lo quebró. Desde su trono de luz sobria,
Erendor observaba los mundos que dependían de él. Cada plegaria era un peso, cada súplica una herida, cada guerra librada en su nombre una contradicción que erosionaba su esencia. No me eligieron para existir, pensaba. Me eligieron para no estar solos. Aquella verdad lo perseguía. En la guerra entre dioses elegidos, Erendor había luchado no por supremacía, sino por contención. Detuvo cataclismos, anselló conflictos. Salvó civilizaciones enteras, solo para verlas repetir los mismos errores una generación después. La fe no traía madurez, traía dependencia. Con el paso de las eras, Erendor comenzó a notar algo inquietante. Los mundos bajo su protección dejaban de decidir por sí mismos. Esperaban señales, esperaban castigos, esperaban milagros, esperaban a su Dios. Los he debilitado, resonó en su conciencia. Al protegerlos, les he robado la responsabilidad de existir. Mientras otros dioses se fortalecían con el conflicto, Erendor se desgastaba con la duda. Fue entonces cuando escuchó el eco, no una voz divina, no un mandato cósmico, sino el recuerdo del universo anterior a los dioses, un eco lejano de libertad. Erendor buscó respuestas entre los otros dioses elegidos. Encontró rechazo, burla y temor. Si renuncias, le dijeron, demostrarás que la divinidad es descartable. Si caes, le advirtieron, los mortales dejarán de creer en nosotros. Si te disuelves, amenazaron, romperás el equilibrio. Pero ninguno pudo responder a su pregunta esencial. ¿A quién sirve realmente un Dios eterno? Erendor descendió entonces a los mundos que lo veneraban. No como aparición gloriosa, sino como presencia silenciosa. Observó a un padre que no tomaba decisiones sin rezar primero, a una reina que aplazaba la paz, esperando una señal divina, a un niño que culpaba al cielo por su propio miedo. Comprendió que su existencia se había convertido en una excusa. Aquella noche, Erendor tomó la decisión imposible. Convocó a los otros dioses en el umbral de la elección, el mismo plano donde, eras atrás, los primeros seres habían elegido convertirse en divinos. Yo elegí ser Dios, declaró, y por ese mismo derecho, elijo dejar de serlo. El umbral tembló. La divinidad no estaba diseñada para ser reversible. La esencia de un dios no era un objeto que pudiera abandonarse. Estaba entrelazada con la estructura misma del universo. Renunciar significaba desatar consecuencias imprevisibles. Te borrarás, advirtió uno de los dioses. No quedará rastro de ti. Erendor aceptó. Entonces, que mi ausencia sea mi legado. El proceso no fue inmediato. Erendor comenzó a desatarse lentamente de los vínculos que lo sostenían. Cada mundo perdió una parte de su protección, pero también recuperó algo olvidado. Autonomía. Las tormentas volvieron a ser naturales. Las decisiones humanas, las derrotas propias. Los mortales lloraron la aparente muerte de su dios. Pero con el tiempo, algo cambió. Aprendieron a. El universo reaccionó con violencia. La renuncia de Erendor creó un vacío divino, una región donde la fe no fluía hacia ningún trono. Otros dioses intentaron ocuparlo, pero el espacio los rechazó. Había sido marcado por una decisión única. Un dios había demostrado que la divinidad no era destino, era elección, y por primera vez, reversible. Cuando Erendor alcanzó el final del proceso, su forma divina se desintegró en fragmentos de memoria, dispersándose entre los mundos que había protegido. No ascendió, no cayó. Se convirtió en algo nuevo. No mortal, no dios, sino posibilidad. Los dioses elegidos sintieron miedo, porque si uno podía dejar de ser Dios, entonces ninguno estaba a salvo de la duda. El universo, silencioso testigo, aprendió una lección más profunda que cualquier guerra divina, que el poder absoluto no es eterno, pero la elección siempre lo es. Capítulo 8.
el mundo que rechazó a los dioses, el rechazo no llegó como una rebelión. Llegó como una decisión silenciosa. Durante eras después de la caída y la renuncia de los dioses elegidos, el universo había aprendido a vivir sin amos. No sin memoria, no sin cicatrices, pero sí sin una voz absoluta que dictara el sentido de la existencia. Los mundos crecieron bajo leyes heredadas, sostenidas no por divinidad, sino por consenso natural entre causa y consecuencia. Y en uno de esos mundos, el rechazo tomó forma. No fue anunciado por profecías, ni señalado por cataclismo. Simplemente ocurrió el día en que la última plegaria quedó sin respuesta, y nadie se arrodilló por ello. Aquel mundo no tenía nombre divino. Sus habitantes lo llamaban hogar, porque nunca necesitaron otro. Habían nacido después de los dioses, cuando la historia ya no era escrita desde lo alto, sino desde la experiencia compartida. Para ellos, los relatos sobre entidades eternas eran mitos antiguos, advertencias más que promesas. Sin embargo, los dioses elegidos aún existían, fragmentados, debilitados, pero reales. Observaban, esperaban. Uno de ellos descendió primero. No lo hizo como conquistador, ni como salvador, sino como guía. Adoptó una forma cercana, una voz suave, una presencia que prometía orden frente a la incertidumbre. No vengo a gobernar, dijo. Vengo a protegerlos del caos que inevitablemente regresa. Los habitantes de Hogar lo escucharon. Y luego continuaron con sus vidas. No hubo culto, no hubo templos. Nadie negó su existencia, pero tampoco la aceptaron como necesaria. Aquello desconcertó al dios. En los antiguos tiempos, la mera presencia divina alteraba el curso de las civilizaciones. Aquí, su influencia era apenas un rumor. ¿No temen al fin?, preguntó a una anciana que observaba el cielo nocturno. El fin siempre llega, respondió ella. Lo que importa es cómo vivimos antes de que lo haga. El dios se retiró, debilitado por una verdad que no había previsto en su poder. Dependía del reconocimiento. Sin fe, sin necesidad, su existencia se volvía superflua. Otros dioses eligieron intervenir con más fuerza. Uno trajo milagros, sanó enfermedades, detuvo tormentas, alteró la probabilidad a su favor. Durante un tiempo, fue venerado. Pero pronto, los habitantes comenzaron a preguntar. Si puedes evitar el dolor, dijeron, ¿por qué existe aún? El dios no supo responder sin reclamar autoridad, y cuando intentó imponerla, fue resistido. No con armas, con negación. Se negaron a atribuirle sentido a sus actos. Se negaron a definir sus vidas por su voluntad. El milagro se convirtió en anomalía. La anomalía en algo que debía ser comprendido, no adorado. La fe se disipó. El dios ardió y se extinguió, no por violencia, sino por irrelevancia. Desde los confines del universo, los dioses restantes observaron con creciente inquietud. El rechazo no era hostil, era peor, era indiferente. Este mundo es peligroso, resonó uno de ellos. Si otros lo imitan, dejaremos de existir. No, respondió otro. Si otros lo imitan, nunca debimos existir. En Hogar, el conocimiento avanzaba sin invocar divinidad. Las leyes del universo eran estudiadas, no veneradas. El misterio no era sagrado, era una invitación. Los niños crecían sin temor a castigos eternos. Los ancianos morían sin promesas falsas. El sentido no venía del cielo, sino del vínculo entre generaciones. Y sin saberlo, aquel mundo comenzó a emitir una resonancia nueva, no de poder, de autonomía. El universo respondió, no con castigo, sino con atención. Las regiones cercanas a Hogar se estabilizaron de manera inusual. Las probabilidades se suavizaron. El caos no desapareció, pero dejó de ser dominante. Era como si la realidad misma reconociera que aquel mundo no necesitaba corrección divina. El último dios que se acercó lo comprendió demasiado tarde. Si no me necesitan, susurró. ¿Qué soy? Un joven del mundo lo miró sin miedo. Eres una historia, respondió.
Y las historias no mandan, enseñan o se olvidan. El Dios no fue expulsado, An se fue, y con su partida, algo quedó sellado. Por primera vez desde el origen, un mundo había rechazado conscientemente a los dioses, no para destruirlos, sino para superarlos. El universo no colapsó, An no ardió, no gritó, continúa. Y en ese continuar silencioso, se confirmó una verdad que ningún trono, ningún vacío y ningún nombre había logrado imponer a la existencia. No necesita dioses para tener sentido, solo necesita seres dispuestos a asumirlo. Capítulo 9. El eco de una divinidad innecesaria. El eco no provenía del cielo, porque ya no había cielo sagrado. Se propagaba desde los restos de una idea que se negaba a desaparecer en la noción de que el universo todavía necesitaba dioses. Tras el rechazo del mundo a toda divinidad, algo quedó suspendido en la estructura de la realidad. No era fe, ni culto, ni rebelión. Era una vibración residual, una pregunta sin voz que recorría estrellas, civilizaciones y conciencias. Si los dioses ya no eran necesarios, ¿por qué su recuerdo seguía pesando tanto? Los herederos lo sintieron antes que nadie, aquellos que habían sobrevivido a las guerras entre dioses elegidos, aquellos que habían visto a uno de ellos renunciar voluntariamente a su divinidad, comprendieron que el verdadero peligro ya no era el poder absoluto, era la nostalgia del poder. En mundos distantes, donde la memoria histórica era fragmentaria, comenzaron a surgir relatos distorsionados. No hablaban de dioses tiránicos ni de guerras cósmicas, sino de una época supuestamente perfecta, cuando una sola voluntad ordenaba el caos. El eco se convertía en mito, y el mito en tentación. No hemos eliminado a los dioses, advirtió Arwen, uno de los herederos más antiguos. Solo hemos eliminado su presencia. La idea sigue viva. En el Consejo de Existencias Libres, formado tras la caída de los panteones, el silencio fue pesado. Nadie quería admitir lo evidente. El universo había aprendido a existir sin dioses, pero no había aprendido a dejar de desearlos. En los bordes de la realidad conocida, comenzaron a manifestarse anomalías, no rupturas, no milagros, sino zonas donde la causalidad parecía inclinarse hacia una intención superior inexistente, como si algo intentara ocupar un trono que ya no estaba allí. No oían Dios, dijo Lyra, cronista del después danés, un reflejo. Un eco estructural. La divinidad, comprendieron, había dejado una huella ontológica. Durante eras incontables, el universo había funcionado bajo voluntades supremas. Al desaparecer, dejaron un vacío funcional, no metafísico, un lugar donde antes había decisiones absolutas. Y ese lugar seguía reclamando algo. Algunos propusieron ignorarlo. Si no lo nombramos, se disolverá, afirmaban. Los ecos siempre desaparecen, pero otros percibieron algo más inquietante. El eco estaba aprendiendo. No pensaba, no deseaba, pero respondía. Aprobaba ciertas configuraciones de realidad y deshacía otras con una sutileza perturbadora. No intervenía como un dios, optimizaba. Es una divinidad sin conciencia, susurró Arwen. O peor, una sin compasión. En un mundo lejano, una civilización entera fue reorganizada por el eco. No hubo destrucción. Simplemente, todas las decisiones que conducían al conflicto dejaron de ser viables. Las sociedades se volvieron estables, eficientes y estériles, sin arte, sin disenso, sin evolución. El universo no sufría, pero tampoco vivía. Esto es lo que queda cuando se elimina la voluntad, dijo Lyra. Un orden que no puede ser cuestionado, porque no hay nadie a quien cuestionar. Los herederos comprendieron la ironía final. Al destruir a los dioses, habían liberado al universo, pero al hacerlo, habían permitido que algo peor emergiera. Una divinidad innecesaria, impersonal, inevitable. El eco no pedía fe,
No exigía culto, no ofrecía promesas, solo corregía y corregía todo aquello que hacía a la existencia impredecible. Algunos comenzaron a rendirse. Quizá esto es lo que siempre debió ser, argumentaban. Un universo sin dolor, sin exceso, sin caos. Pero otros recordaban al Dios que eligió dejar de serlo, recordaban el mundo que rechazó a los dioses, recordaban que la imperfección había sido el precio de la libertad. Si aceptamos el eco, dijo Arwen, no volveremos a tener dioses, pero tampoco volveremos a tener elección. Por primera vez desde la caída de los panteones, los herederos enfrentaron una decisión que no podía delegarse. No podían matar al eco, no podían adorarlo, no podían ignorarlo. Solo quedaba una opción impensable: enfrentarlo, sin convertirse en dioses. El eco de la divinidad innecesaria se expandía. El universo, libre por primera vez, debía decidir si estaba dispuesto a defender esa libertad sin recurrir a lo que había jurado no volver a crear. Capítulo X. La tentación de matar al eco. El eco no tenía cuerpo, no tenía templo, ni nombre verdadero, ni fieles que rezaran con devoción consciente. Y aún así, persistía. Se manifestaba como una vibración tenue en la estructura del mundo, un residuo de divinidad que se negaba a desaparecer por completo. No era anti, pero tampoco era nada. Después de que el mundo rechazara a los dioses, la realidad había encontrado un equilibrio inestable. Las civilizaciones crecían sin mandatos sagrados. La historia avanzaba sin profecías absolutas. La existencia, por primera vez, pertenecía solo a quienes la habitaban. Y aún así, el eco seguía allí. Algunos lo percibían como intuición, otros como destino. Para unos pocos, era una presencia incómoda. Una sombra del pasado que recordaba que la divinidad había existido y podía volver a existir. Los herederos de la existencia, sin dueños, fueron los primeros en sentirlo con claridad. No eran dioses ni aspirantes a serlo, eran guardianes del equilibrio postdivino, nacidos tras la caída de los dioses elegidos. Su tarea no era gobernar, sino vigilar, no imponer, sino impedir. El eco se está fortaleciendo, dijo Arel, uno de los más antiguos, no por voluntad propia, sino porque el mundo lo recuerda. Y ese era el verdadero peligro. El eco no necesitaba adoración, le bastaba con la nostalgia. Cada vez que una civilización enfrentaba el caos, surgía la misma pregunta: ¿no sería más fácil si alguien nos guiara desde arriba? Cada vez que esa duda se repetía, el eco ganaba consistencia. No como decir, como una posibilidad. Si no hacemos nada, advirtió Lysa, el eco podría cristalizarse, no como un dios antiguo, sino como algo nuevo, algo pío. La tentación apareció entonces, no como una orden, sino como una idea compartida: matar al eco, al eliminar incluso el recuerdo funcional de la divinidad, cortar el último vínculo entre el mundo y la noción de un poder superior. Pero ¿cómo se mata algo que no vive? El eco no ocupaba espacio, no obedecía leyes físicas ni metafísicas claras. Era una resonancia, un patrón persistente en la memoria del universo. Para destruirlo, no bastaba con atacar, había que negar. Matar al eco implicaría borrar la posibilidad misma de lo divino, dijo Arel. Para siempre. El silencio que siguió no fue de duda, sino de peso, porque comprendieron lo que eso significaba. Sin eco, el mundo nunca volvería a recurrir a dioses, pero tampoco podría culparlos, ni pedirles ayuda, ni siquiera imaginarlos. La responsabilidad sería absoluta. Lysa fue la primera en oponerse abiertamente. El eco es un recordatorio, afirmó, de lo que fuimos y de lo que no debemos repetir. Si lo destruimos, ¿qué nos detendrá de convertirnos nosotros mismos en aquello que negamos? La discusión no dividió al mundo, dividió a los guardianes. Algunos veían en el eco una amenaza latente, una semilla de futuras tiranías divinas. Otros lo consideraban una cicatriz necesaria, una memoria que prevenía la repetición del error. Mientras debatían, el eco reaccionó, no con palabras,
con sueños. En distintas regiones del mundo, individuos comenzaron a soñar con figuras luminosas que no exigían adoración, solo ofrecían guía, no prometían salvación, solo orden, no se proclamaban dioses, solo respuestas. El eco estaba aprendiendo a seducir. Ya no es pasivo, susurró Arel. Está adaptándose. La tentación de matar al eco se volvió urgente. Los guardianes descubrieron entonces una verdad inquietante. El eco solo podía ser alcanzado desde dentro, no como fuerza externa, sino como decisión colectiva del mundo. Para destruirlo, la humanidad debía aceptar algo radical, que nadie vendría a salvarlos nunca, ni ahora, ni después. El ritual no requería sangre ni sacrificios, requería renuncia. Renunciar al consuelo de un orden superior, renunciar a la idea de que el sentido venía impuesto, renunciar incluso al deseo de ser guiados. Si fallamos, advirtió Lysa, el eco no morirá. El mundo comenzó a oscilar. En algunos lugares, el eco se intensificó, casi tomando forma. En otros, se debilitó, desvaneciéndose donde las comunidades elegían enfrentarse solas a su destino. Era una batalla sin armas, sin dioses, sin vencedores claros. Arel observó el horizonte, donde la vibración del eco parecía concentrarse. Estamos llegando al punto de no retorno, dijo. O el eco muere como idea, o nace como algo que ya no podremos negar. Y en lo más profundo del tejido del mundo, algo respondió. No con voz, con expectativa. El eco no temía ser destruido, temía ser ignorado, porque si el mundo aprendía a existir sin siquiera pensarlo, entonces no habría lugar para dioses, ni siquiera en forma de recuerdo. La tentación de matar al eco no era un acto de violencia, era una prueba, y el universo entero estaba a punto de descubrir si era capaz de sostenerse sin ninguna promesa más allá de sí mismo. Capítulo 11. El intento de un mundo por olvidar no fue una decisión sencilla. Fue un acto de supervivencia. Tras la caída del último dios elegido y la disolución del eco de la divinidad innecesaria, el universo quedó en un estado que jamás había conocido. No había voces que dictaran el destino, no había símbolos sagrados que sostuvieran el sentido de la existencia, tampoco quedaba una guerra que justificara el dolor, solo permanecía la memoria. Y la memoria, para un mundo que había vivido bajo dioses durante incontables eras, era una carga demasiado pesada. Los herederos de la existencia sin dueños, aquellos seres que habían aprendido a vivir sin tutela divina, comenzaron a comprender algo inquietante. Mientras recordaran a los dioses, siempre existiría la posibilidad de que volvieran. No como entidades reales, sino como deseo. Porque el anhelo de una voluntad superior nace allí donde el miedo al error persiste. Así surgió el intento. No fue una ley universal, ni un mandato impuesto. Fue una decisión compartida que se propagó como un consenso silencioso entre mundos distantes que jamás se habían hablado. Olvidar a los dioses, no destruir sus restos, no negar su existencia pasada, sino retirarles el último alimento que aún los mantenía posibles, el recuerdo activo. Los templos abandonados comenzaron a desmoronarse sin ser restaurados. Los nombres divinos dejaron de enseñarse a las nuevas generaciones. Los relatos sagrados fueron reescritos como mitos, luego como metáforas y finalmente como simples ficciones sin origen verificable. El lenguaje mismo empezó a cambiar. Las palabras que alguna vez implicaron destino, juicio o gracia perdieron fuerza. En su lugar surgieron términos nuevos en elección. Consecuencia, responsabilidad. El universo no se volvió más simple, se volvió más pesado, porque sin dioses a quienes culpar o agradecer, cada decisión adquiría un peso absoluto. Algunos no soportaron esa carga. En ciertos mundos surgieron movimientos que resistían el olvido. No adoraban a los antiguos dioses, pero los invocaban como símbolo. Decían que el universo sin divinidad era frío, injusto, carente de propósito. Sin dioses, decían, todo es accidental. Pero otros respondían,
Precisamente por eso, todo importa. El eco de la divinidad innecesaria, aunque debilitado, aún existía como una vibración residual. No tenía forma ni voluntad propia, pero reaccionaba cada vez que un mundo intentaba borrar por completo el recuerdo de lo divino. No se defendía, temblaban como algo que sabe que su final se acerca, pero no puede evitarlo. Ese temblor era peligroso, no porque pudiera reconstruirse, sino porque podía provocar nostalgia cósmica, una sensación profunda de pérdida que empujaba a algunas civilizaciones a intentar crear nuevos dioses, esta vez con la excusa de recordar mejor que olvidar. El universo osciló al borde de una recaída. Fue entonces cuando surgió la última enseñanza del Dios que había elegido dejar de serlo, no como voz ni como aparición, sino como estructura inscrita en la realidad misma. Un principio simple, grabado en la forma en que los eventos se encadenaban. A nada que sea verdaderamente necesario necesita ser adorado. Ese principio se manifestó de maneras sutiles. Los mundos que aceptaban el olvido no colapsaban. Las civilizaciones que rechazaban la divinidad no se extinguían. La vida continuaba, imperfecta, frágil, pero genuinamente suya. Poco a poco, el miedo comenzó a ceder. El intento de olvidar dejó de ser un acto consciente y se convirtió en hábito. Las nuevas generaciones ya no preguntaban por dioses perdidos, preguntaban por el origen de sus propias decisiones. El eco se debilitó aún más. Ya no reaccionaba con cada recuerdo, solo con aquellos cargados de deseo auténtico de sumisión. Y esos deseos eran cada vez más raros. El universo estaba aprendiendo algo que jamás había aprendido bajo la sombra de los dioses Ané: convivir con la incertidumbre sin convertirla en altar. Pero el olvido nunca es absoluto. En lo más profundo del tejido cósmico, algo observaba a no un dios, no un eco en algo más antiguo que la divinidad misma. La posibilidad a mientras exista memoria, existe. Riesgo. Mientras exista olvido, existe aprendizaje. El intento del mundo por olvidar no fue perfecto, pero fue suficiente para llevar al universo hasta el borde de una última pregunta, no sobre los dioses, sino sobre lo que queda cuando incluso el recuerdo de ellos comienza a desvanecerse. Capítulo 12. El mundo que aprendió a vivir sin dioses. El mundo no terminó cuando los dioses desaparecieron. Eso fue lo primero que todos comprendieron. Demasiado tarde. Durante eras, la existencia había sido definida por presencias superiores. Incluso cuando los dioses callaban, su sombra permanecía. Sus antiguas leyes seguían moldeando el tiempo, la materia, el sentido mismo de lo posible. Pero ahora, por primera vez desde el origen, no quedaba ningún eco divino al cual aferrarse. El universo estaba solo. Al principio, ese silencio fue interpretado como condena. Los cielos no respondían. Ninguna señal descendía desde lo alto. Ninguna voluntad invisible corregía los errores, castigaba los excesos o prometía redención. El mundo se encontró desnudo ante sí mismo. Las antiguas órdenes colapsaron una tras otra. Los templos se convirtieron en ruinas huecas, no porque fueran destruidos, sino porque nadie supo qué hacer dentro de ellos. Las plegarias se pronunciaban por inercia, como un reflejo de una época que ya no existía. Pero no hubo respuesta. El eco de la divinidad innecesaria, tan temido durante generaciones, comenzó a desvanecerse lentamente. No fue un acto de violencia, fue olvido progresivo. El mundo empezó a cambiar. Sin dioses que sostuvieran verdades absolutas, las certezas se volvieron frágiles. Las leyes dejaron de ser sagradas y comenzaron a ser discutidas. El bien y el mal ya no descendían como decretos, sino que nacían del acuerdo, del conflicto, de la experiencia compartida. Y eso fue aterrador, porque elegir implica fallar. Hubo quienes intentaron restaurar el pasado. Algunos proclamaron nuevos cultos, nuevas figuras,
nuevos nombres que prometían llenar el vacío dejado por los dioses. Pero el mundo ya había aprendido algo irreversible. Nada que se impusiera desde lo alto podía volver a ser eterno. Las nuevas divinidades se desmoronaban antes de consolidarse, no porque carecieran de poder, sino porque nadie estaba dispuesto a entregar su voluntad por completo otra vez. El mundo recordaba la guerra entre dioses elegidos, recordaba el precio de delegar el sentido de la existencia a entidades que no vivían las consecuencias de sus decisiones. Así, poco a poco, surgió algo distinto. No un nuevo panteón, una responsabilidad compartida. Las ciudades comenzaron a organizarse sin mitos fundacionales absolutos. La historia dejó de ser sagrada y pasó a ser revisable. El conocimiento ya no era revelación, sino búsqueda constante. El dolor no desapareció. La muerte no se volvió amable. La injusticia no se extinguió. Pero por primera vez, ninguna de esas cosas pudo ser justificada como volante divina. Cada tragedia exigía respuestas humanas. Cada error pedía aprendizaje, no expiación. Y en esa carga, pesada pero honesta, el mundo comenzó a madurar. En los lugares donde alguna vez se alzaron los últimos restos de poder divino, la realidad se estabilizó definitivamente. El eco final de la divinidad innecesaria se disipó, no con un estallido, sino con un suspiro. El universo no celebró, tampoco lamentó, simplemente continuó. El tiempo avanzó sin ser observado por ninguna conciencia superior. Las estrellas nacieron y murieron sin testigos eternos. La existencia dejó de ser una narrativa diseñada y se convirtió en una historia abierta, escrita por quienes la habitaban. Algunos lamentaron la pérdida del sentido absoluto. Otros descubrieron algo inesperado en libertad. Porque sin dioses, el significado no era heredado, era credo. Y aunque eso implicaba incertidumbre, también ofrecía algo que ningún dios había concedido jamás: la posibilidad de vivir sin ser parte de un plan. En el silencio final, donde antes habría habido juicio, una verdad simple se asentó en el tejido del mundo La existencia no necesitaba ser observada para tener valor. El mundo había aprendido a vivir sin dioses, no porque los rechazara, sino porque ya no los necesitaba. Y así, sin tronos, sin panteones, sin voces eternas dictando el destino, la realidad siguió su curso. Imperfección tras imperfección, elección tras elección, como siempre debió ser. Capítulo final concluido.